Cassette número 5, entrevista a Ninette Mosse. Bueno, muy amables los dos, muy amorosos. Me tuvieron varios días en la casa, aprendiéndome en realidad cómo se comía, cómo se vestía, cómo era todo. Realmente como me tomaron como una hijada, como una... Mientras tanto, mi papá estaba ahí, que era una especie también de, no sé, de galpón, con camas y todo para los sobrevivientes, y mi mamá. Pero después yo quería no dejar a mi mamá y a mis padres, ¿no? Me fui otra vez con mi mamá, pero mi papá enseguida habló a los importadores que conocía de Norteamérica, de Inglaterra. Estaba ahí, que era una especie también de, no sé, de galpón, con camas y todo para los sobrevivientes, y mi mamá. Pero después yo quería no dejar a mi mamá y a mis padres, ¿no? Me fui otra vez con mi mamá, pero mi papá enseguida habló a los importadores que conocía de Norteamérica, de Inglaterra, y le mandaron plata, y le mandaron esto, le mandaron aquello, y me recuerdo que también había una señora, mira cómo se recuerda una cosa, una señora que había simpatizado mucho con mi papá, porque venía la gente y de repente se enganchaba con... Y yo me recuerdo una cosa también muy linda, que la señora esa se llamaba Madame Dupont. Entonces a mi papá y a mi mamá los tomó ella en la casa. Y yo me recuerdo que siempre mi papá decía, en francés, decía, il y a les anges du ciel, le decía esta Madame Dupont, mais vous, vous êtes l'ange de la terre. Le decía eso, le decía, porque ella era tan maravillosa, ¿no? Pero siempre, naturalmente, esperando la repatriación que va a venir, que nos van a llevar. Mientras tanto, estamos de lugar en lugar, pasando ahí así y sufriendo también. Pero ya es la esperanza, ya es la salvación, aunque muchos se murieron después de aguantar, muchos se fueron muriendo. Ahí estando en Bélgica. Claro, también, porque enfermedades, cosas. ¿No? Entonces, después me recuerdo los encuentros, por ejemplo, de gente, no mía, de gente que se encontraba de otros campos, con otros campos, o marido y mujer que se encontraban y la mujer ya estaba casado con, no, enganchado con otro, y tremendo, tremendo. Y los gritos y las cosas y las alegrías y llorar y de todas emociones, así, eso recuerdo también. Y después recuerdo que el final del lugar más importante que fuimos era Marsella. ¿Cuánto tiempo estuvo en Bélgica? Y más o menos, mucho tiempo, como 2 meses. 2 meses. ¿Y de ahí a dónde pasó? De ahí no recuerdo dónde pasé, debe haber pasado otro momento, porque también recuerdo, esto ya era en Marsella, no, esto era más tarde. No recuerdo más en qué lugares fui, pero sé que tardamos mucho para volver, casi 6 meses, porque ya habían pasado en Grecia la guerra filial, que hubo la guerra entre comunistas y los otros, porque hubo después de la guerra una guerra que tuvieron ellos en Grecia, la cual yo no estuve. Yo volví después de esto. Por esto es que me doy cuenta de que estuve bastante fuera de Grecia. Ahora, ¿iban pasando de casa en casa? Cuando mudaban de ciudad, ¿se alojaban en casas otra vez? No, porque en galpones de las comunidades.
No todos podían tomarnos en las casas. De las comunidades judías. Judías, claro, las comunidades judías. Había de los que también pasaron, pero se habían salvado, se habían escondido, porque también los alemanes estuvieron. ¿Y siempre eran los americanos los que los llevaban de Los un lado a americanos. otro? Nosotros tuvimos mucha suerte que no nos encontraron los rusos en el camino, porque parece que con los rusos fue terrible, terrible. Fue otra odisea. Ahora, los americanos hicieron lo que pudieron, porque no sabían por dónde agarrarse, a quién agarrar primero. Se organizaban como se podía. También había que arreglarse como se podía, pero ya era otra cosa. Entonces de Bélgica pasó a Francia. De Bélgica recuerdo que fue en otro lugar, pero no recuerdo dónde. Sé que estuve... Pero siempre estuvimos los tres juntos. Y fue un milagro que mi papá no se murió ahí. Fue un hombre enfermo. Recuerdo una cosa muy interesante. Robábamos frazadas, qué sé yo, para poder taparnos en los acoplados, porque llovía, sol, venía, entonces te ponías una frazada encima. Y todas las frazadas eran para mi papá, porque mi mamá decía, si no volvemos con tu papá, mejor no volver. Entonces lo tapábamos, lo hacíamos, y nosotros siempre estamos en intemperie. Eso me recuerdo también. Y en Marsella, cuando llegamos, también me recuerdo un incidente. Ahora no me recuerdo, ahí sí que no. Ahí estuvimos esperando mucho tiempo para que venga un barco y nos lleve a Grecia, desde Marsella, esto sí. Había varios trámites, cosas con los americanos. Y me recuerdo que muchos se quedaron por Europa con parientes que tenían y no volvieron a Grecia. Y justamente este novio que yo tenía un tío en París que era diplomático. Cuando se comunicó de Marsella, le dijo, vení acá que ya tenés tu porvenir asegurado. Eran varios de la familia. Y entonces, tenía 16 años, no sé qué era lo que tenía yo. No tenía ni 16 años. Me recuerdo que me dijo, bueno, vení conmigo y nos quedamos por ahí. Después que me preparé toda, le dije solo a mi mamá, por supuesto, que me preparó todo mi mamá, me lo planchó, me lo puso en la valija. Cuando llegué al tren para ir, no pude, porque dije, ¿cómo voy a dejar a estos dos viejos solos para que vuelvan solos a Grecia? No puedo hacer esto. Otro remordimiento, otra culpa. Aparte de haber pisado todos los muertos, queda otra culpa. Entonces, no pude. ¿Pero qué? Le tomé el juramento que iba a ir, pero que en 3 días iba a volver porque ya estaban preparándose los barcos para en cualquier momento nos podíamos ir. Me quedo sola, vuelvo a lo de mi mamá, ahí en el galpón, y digo, no me voy a ir. Y entonces 3 días no comí, ni fui al baño, tantas veces que fui al baño ahora, no fui al baño. De tanto que estaba esperando que vuelva. Y el pobre hombre volvió. Esto fue muy malo, ahora lo entiendo. Volvió. Bueno, esta es una historia mía, por supuesto.
porque a este novio no le gustaba a mi papá nunca. Él decía, nosotros vamos a salir de acá y vamos a ver si vas a tener este novio o no. Porque era un hombre, te imaginas, era muy chica, él tenía 28 años, un hombre muy entero, muy bien, había estudiado en Francia, muy mujeriego. Entonces, mi papá, te imaginas, él mujeriego y otro mujeriego. No, no. Y entonces volví, mientras mi papá no habló. Cuando volvimos a Grecia con el mismo barco, él se tuvo que ir a Salónica porque su familia estaba en Salónica. Y yo me fui en Atenas. Y ahí no nos podíamos ver porque cuando llegamos era una cosa tremenda esto, porque la casa la habían tomado, todos nos habían tomado, nos habían dejado en la calle. Pero como mi papá era muy fuerte, llamó a todo el mundo y le volvieron a hacer préstamos y cosas y él empezó a trabajar y otra vez se puso, no como era, pero se puso bien. Y también la historia personal es como uno, cuando es joven, no se da cuenta de ciertas cosas que hace, porque a este muchacho de alguna manera lo obligué a venir y a perder su oportunidad, porque al final ni pude estar con él, ni me casé con él, y lo más interesante es que la novia de que tenía mi marido actual se casó con este novio que tenía. Son cosas que pasan, porque como después no había muchos judíos que volvieron, había más mujeres que varones. Y entonces las mujeres estaban todos como, no sabían cómo, porque casar con Goy era prohibitivo, ahora es de casa cualquiera, pero entonces no. Y entonces era como si había que casarse y muy joven y venido y qué sé yo, y como era, a mí era interesante, porque mi esposo mismo me llamó para decirme que él iba a intervenir porque era amigo de él, se conocían todos de Salónica. Y al final la novia de él se casó con mi novio y yo me casé con él. Esta fue esta. Pero también me queda que este muchacho tuvo mucha mala suerte y la chica mucha mala suerte porque no vivieron bien, no. Cuando yo iba de vuelta en Grecia, me decían, qué suerte que no te casaste con este. Así me decían, qué suerte que no te casaste con este, porque... Pero yo no sé cómo iba a ser, porque nadie sabe cómo es con uno y con el otro, porque no sabe cómo es la vida. Mucha mala suerte y se murió muy enfermo y ella muy enferma, 3 hijos así. Y después de la guerra, otras odiseas surgieron, porque todavía no habíamos aterrizado de todo este sufrimiento y ya empezó el otro sufrimiento, el que los padres grandes decidieron que alguien tenía que estar en otros países para salvarse de otra guerra, porque ya había una guerra en Grecia, en estos países siempre hay guerras. Entonces decidieron que mi esposo y yo teníamos que ir en otros lugares. ¿En qué lugar se habla ladino o español? En este lugar. Nos mandaron a Buenos Aires y empezó la otra odisea. ¿Cuándo volvió usted a Atenas? ¿Se acuerda cuándo llegó? Y puede ser que sea, no sé, fines del 45, puede ser, por ahí.
¿Y qué hizo al principio cuando llegó? Cuando ya tuvieron su casa, su papá empezó a Cuando trabajar. sí, cuando ya tuvimos mi casa y todo, fui a estudiar, lo que me faltaba estudiar, porque como me terminé el secundario, entonces estudiaba con una profesora particular y di el baccalaureat en francés. Lo di libre y así tomé un papel. Y aparte tomaba lecciones de inglés y aparte tomaba corte y confección. Esto se usaba ahí. Ahora no sé coser un botón, pero no importa, el corte y confección lo hice. Y bueno, ya conocí al que es ahora mi esposo, porque después de los líos que hizo mi papá para que no vea a mi novio, lo veía a escondidas por la calle, qué sé yo. Hizo tanto lío, fuerte, muy dictador, muy... ¿Este novio nuevo tampoco le gustaba? Es que ese actual esposo, Sí. fue una suerte que lo encontré en mi vida, porque en realidad fue mi primero que me entendió lo que había sufrido. ¿Pero a su Me papá guió le por la vida. gustaba? Ah, sí lo eligió él. Quiere decir, en realidad nadie elige por el otro, ¿eh? Ahora que lo sé, elige uno, ¿eh? Uno elige. Pero su papá lo aceptó. Ah, pero era el amigo del hermano. Era el hermano, era amigo de él. Este dijo y este fue. Y menos mal que fue. Porque en realidad después de 50 años de casado, un ¿Dónde se hombre casó? maravilloso, en Grecia, en Atenas, en esta dirección que le di la sinagoga Milidoni 8 o 5, no sé. Fui a verla, la misma, está ahí la misma sinagoga. Cuando se casa ahí un judío con una judía, es una fiesta para todos, porque son pocos los que se casan, los que se pueden casar, no encuentran. Y bueno... ¿Cuándo se casó? Me casé en el 26 de enero de 1947. Y en el 48 yo estaba en la Argentina, embarazada. No, ¿Cómo? embarazada no, había tenido un hijo en Suiza. Me fui primero a Suiza. ¿Cómo se llama su marido? Se llama Jacques Mosset, Diego Mosset, lo pusieron acá. Acá, para venir, otra odisea. Estuvimos un año, puede ser. No, un año, no sé, 6 meses, no recuerdo, pero estuvimos mucho tiempo en Italia y en Suiza, esperando el permiso para entrar a la Argentina. ¿Ustedes deciden salir de Grecia, usted y su marido, o con sus padres también? No, pues solo con mi marido. Después vienen mis padres cuando ya iba a tener familia, mi primer hijo en Suiza, con el profesor de Vaudeville, porque el profesor de Vaudeville es el que hizo tener familia Sofía Loren. Era entonces muy joven. En la maternidad de Ginebra ya era profesor él, y muy joven. Y él me atendió con el parto. Ahí. Ahora, ¿te imaginas que para hacerle bris a mi primer hijo hubo que recurrir por las calles de Genève para encontrar 10 personas para hacer el bris? Por esto hay cada cosa, ¿viste? Tremenda. Soledad. Cuando estaba en Vienne, Vienne es un lugar de relojes, porque ellos se ocupaban de relojes, mi esposo. Y fuimos a Vienne para esperar, que es al lado de Berna, media hora de Berna. Con una barriga así, sola. El nene golpeaba la barriga, sola. Digo, ¿pero qué estoy? ¿Qué es eso lo que estoy pasando yo? Sola, sola, sola. Tuve que pasar esto. Y después nos fuimos a Italia. ¿Y sus padres dónde estaban cuando nació En Grecia. su hijo? En Grecia. Vinieron cuando yo tuve familia, una semana antes. Vino mi mamá.
y después nos acompañaron a Italia. Otro sufrimiento, con el bebé de 1 mes. Siempre estaba enfermo el pobre chico, este que va a venir acá, que tiene 49 años, porque bueno, en Suiza tuvimos más o menos una casa que alquilamos dentro de un departamento dentro de una familia. ¿Por qué fueron a Suiza? Porque mi esposo, como era relojero, y se había aprendido, y ellos trabajaban con los relojes Mido en Suiza. Y entonces fueron a Suiza a ver qué es lo que podía hacer mi esposo y dónde ir. Y estos aconsejaron que los capitales del señor Mosén no eran para Norteamérica, que eran o para Brasil o para la Argentina. Y nosotros elegimos la Argentina porque sabíamos ladino y porque no había negros. También lo que pasa que igual es uno racista, ¿eh? Y te quiero decir que elegimos el nombre Enrique porque el nombre es Hino de Isaac. Enrique porque había en el hotel de la casa acá, Escazani puede ser, o otro hay que tiene relojes grandes, sí, que se llamaba Enrique Lanza, y le pusimos Enrique porque íbamos a venir acá. Le pusimos este nombre, estábamos en el hotel en Viena. ¿Cuándo nació su hijo? Nació el 20 de mayo del 1948. Y más o menos a los 3 meses, con el chico de 3 meses vinimos acá. En Italia vamos en una pensión, ¿no? Cada vez que lloraba tenía 2 potes de azúcar, otra de miel. Le sacaba un chupete para que no llore, que se escuchaba por toda la pensión. Otro lío. En el barco, otro lío. Me llamaban la mamá del nene enfermo. Así me llamaban. Y acá fue otro lío, porque cuando bajamos un 16 a la noche de octubre, vinimos al Hotel City del 1948, al Hotel City en la Plaza de Mayo, y escuchamos a Eva Perón decir, estos extranjeros, queridos compatriotas, estos extranjeros que nos chupan la sangre. Yo tenía ganas de volverme. Yo tenía 19 años, no, yo tenía 20 años, justo 20 años. Y todo esto fue terrible también. Terrible también. Acá, bueno, dije al hotel, al hotel muy caro, nos fuimos a la Avenida de Mayo en el Hotel Nobel, sin baño. Me iba al baño con esta bañadera chica para bañar a un hijo, al hijo, y entonces me golpeaban que querían hacer piso. Tremendo, tremendo. Otro dice, hasta que tomamos una casa, también sufrimos mucho, 1 año, hasta que vinieron mis padres acá, que dejaron todo allá y vinieron acá para sacar a 2 personas de la guerra. Y después, en realidad, Grecia se compuso, estuvo muy bueno todo, y nosotros nos quedamos por acá. Muy agradecida por la Argentina, porque yo la primera vez que pude decir que era judía era acá. Entonces, aunque entré como católica y ortodoxa, ¿no? ¿Entró al país legalmente? Sí, pero como católica y ortodoxa. Ortodoxo mi esposo, católica yo, con los papeles. Así entramos. Esperamos mucho para que nos den ¿Y tuvo más hijos? Sí, después de 10 años. Tengo otro hijo argentino, ya en otras condiciones, por supuesto, pero siempre añorando
en Grecia no había vuelto. Después de 16 años vuelvo a Grecia. Y bueno, después entiendo que la Argentina es muy linda. Nos quedamos en la Argentina. Bueno, este es mi testimonio. Puedo decir que he sufrido mucho, pero también puedo decir que el que no sufre no sabe gozar. Y a mí dejarme en la vida es como si tengo una capacidad tanto de sufrir, pero también de mucho gozar. He sufrido, y lo que quiero decir también que me ha dejado huellas de las somatizaciones que siempre tuve y no sabía entender que eran, me pareció que eran enfermedades. Ahora sé que son somatizaciones, pero que no lo puedo remediar. Estas son las secuelas de los campos de concentración, de los miedos. Porque cuando yo tengo que viajar, me enfermo, porque es el tren que me lleva. ¿Dónde me va a llevar? Esto lo tengo bien. Y hoy, cuando iba a venir acá, era al campo que iba a ir, no era para una entrevista que iba a venir. Y bueno, son cosas que quedan, no se puede remediar. Una vez que ya que está, no lo puedo sacar, que no lo viví, no lo puedo sacar. Y estoy muy contenta de haber hecho este testimonio y agradezco mucho por la colaboración de Silvia, que me ha inspirado más bien, porque no te conozco, que pueda decir todo lo que pude. A lo mejor hay cosas que no pude, que están muy enteradas, que uno no quiere ni saberlas, están muy escondidas y no salen. Bueno, sale lo que uno hace, lo que puede. ¿Sus hijos conocen su historia? Creo que no, tanto no, pero conocen que estuve, pero no conocen tanto, no, porque nunca he hablado mucho. Después de los 52 años entiendo que tengo que entrar en terapia y sacar todo esto. Empecé a sacar lo que pude. No puedo sacar mucho. Estoy contenta que no tartamudeé nada, porque siempre cuando hablo de esto tartamudeo. Me agarra la emoción. Y la verdad que sí, yo entiendo que me ha dejado muchas cosas que no puedo manejarlas naturalmente, que yo me oigo dar una respuesta inadecuada, pero es la respuesta que tenía que dar entonces, ¿no? Porque me sentí muy humillada, reprimida, rechazada. Todo esto en algún lado quedó. Pero he podido tener una linda familia, un buen esposo, y a pesar de, todavía estamos acá. Y estoy muy contenta de dar este testimonio hoy, porque sé que voy a colaborar con algo, y me costó mucho, pero estoy muy, muy feliz que lo hice, muy feliz. Y agradezco mucho que me hayan llamado. Muchísimas gracias a usted. No tengo más nada que decir, ya está todo. Que se llama María Pinjas de Mayo. La fecha de la foto es del 1929. Tenía un año. En Salónica es tomada esta foto. Ahora, ¿cómo la obtuve? La verdad que no sé, porque es antes de la guerra, pero la conseguí.
Este soy yo con mi papá en más o menos 1930 en Salónica, y bueno, la tendría mi tío y me la dio. Mi papá se llama Simón de Mayo, de Mayo. Esta soy yo. Acá tengo 7 años, más o menos en 1935, en Salónica. Y esta foto se encontró después de la guerra. La verdad que la encontré por ahí. Esta soy yo en la terraza de mi casa, justamente antes de ir al campo de concentración. Tiene que ser más o menos en 1943, en plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Es en Atenas. La obtuve después de la guerra. Esta soy yo con mi novio, Jacques Mosset, en 1947 o 46, en Atenas. Este es el día de mi casamiento con mi marido Jacques Mosset, en el 26 de enero de 1947, en Atenas. Esta foto fue tomada en el barco Conte Grande, viniendo desde Italia a Buenos Aires, en el 1948, con mi marido Jacques Mosset y mi hijo de 3 meses, Enrique Hino Mosset. Este soy yo con mi marido Jacques Mosset y mi hijo Hino Enrique Mosset, cuando ya llegamos a Buenos Aires en los parques de Palermo, en 1948. Esta es la foto de mis padres, de María de Mayo y Simón de Mayo, que se casaron de vuelta acá en la Argentina porque no podían venir los papeles de Grecia, en 1959. Esto no sé qué fecha tiene, pero acá estoy con toda mi familia, con Jacques Mosset, Enrique Mosset y Simón Mosset, mis 2 adorados hijos, que me están haciendo una despedida para, después de 16 años que llegué en la Argentina, voy a visitar a Grecia de vuelta. Esta soy yo cuando me invitaron a Daza para hacer un desfile. Era la señora Vacaresa que hacía el desfile de todos los países como India, y yo represento a una hindú. Este es un documento muy importante de que nosotros nos habíamos convertido al cristianismo, mi papá, mi mamá y yo, el 2 de abril del 1944. Mi nombre ahí es Ninette Thérèse. El de mi padre es Pierre de Mayo y el de mi madre Marie Magdeleine Thérèse, Marie Magdeleine de Mayo. Pero no sirvió para nada,
porque nos fuimos igual al campo. Me siento muy orgullosa de presentar a mi familia, en primer lugar a mi esposo, Jacques Bossin, realmente 50 años casada con él, muy feliz, y siempre fui muy comprendida por él y pienso que es un ser maravilloso, un ser muy bueno, muy buena persona, persona de bien, y lo quiero mucho. Después presento a Enrique Mosse, mi hijo más grande, que lo quiero mucho, que la verdad que es muy bueno. Después a mi hijo Simón Mosse, que es mi bebé, porque vino 10 años después y lo adoro. Después presento a, también son como 2 hijas, a las respectivas esposas, que son Claudia Herrero, muy linda, y la quiero mucho. Después a la esposa del bebé, Graciela Melnik, de apellido, de soltera, de Mosse, que también la quiero mucho. Y por fin a Leandro Divino, primer nieto, que va al colegio judío y es siempre muy querido por mí, porque es el primer nieto. Mi segundo nieto, Lautaro, es el intelectual de la familia, el pensante. Y por fin esta nena tan extraordinaria, tan muñeca, que es la princesita por acá, entre los 2 varones, ¿no? Y se llama Melanie Mosse, ¿no? Primero era Leandro Mosse, después Lautaro Mosse y Melanie Mosse. Esta es mi familia. Bueno, es un momento muy emocionante este testimonio que dio mi mamá, que es tan importante la obra que hacen ustedes en la Fundación Spielberg, donde los que sobrevivieron, los que sobrevivimos, porque yo también me incluyo, podemos dar este testimonio a través de mamá, ¿no? Y que podamos hacerlo también por los tantos y tantos millones que no pudieron testificarlo porque no se pudieron salvar, ¿no? Que realmente es realmente la mejor batalla que podemos dar para que nunca más vuelva a ocurrir. Yo quiero en primer lugar agradecer a Silvia y a José, que estuvieron conmigo todo el día para poder dar este testimonio. Es un orgullo para mí estar con ustedes, haber podido hacerlo y además hacerlo para la posteridad, para que nunca más realmente, como dijo mi hijo, suceda. Y si por lo menos cuando van a decir que no existió, haya muchos como estas películas para demostrar que existió y que uno sufrió tanto. Y realmente es una cosa que siento profundamente y estoy agradecida a ustedes que me dieron la oportunidad de poder dar este testimonio. Gracias, muchas gracias a ustedes y a la Fundación, y que nunca más haya nada de nada, no solamente campos de concentración, sino nada, que los judíos puedan surgir en el mundo como todos los seres humanos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.